Si querés saber por qué las consecuencias de las acciones de nuestros protagonistas son tan importantes y cómo afectan al desarrollo de los mismos, quédate en este video y te lo cuento. Algo que siempre tomo de vital importancia a la hora de ver una obra y un elemento que hace personalmente que me interese mucho más en la misma es justamente las consecuencias de las acciones que nuestros protagonistas toman en la obra. Generalmente no suele ser el elemento que te engancha en un primer momento, ya que justamente el protagonista actúa en base a algo que le sucede y eso luego genera las consecuencias, pero sí suele ser un elemento fundamental para que comprendamos que el mundo no gira alrededor de él y los demás personajes que habitan ese universo también tienen intereses y vida propia. Es por eso que es muy interesante ver cómo otros personajes deciden quizás ponerse ya sea a favor o en contra de los intereses del protagonista cuando no necesariamente originalmente eran así. Un ejemplo muy importante a la hora de hablar de Berserk es el caso de Teresia, la cual ojalá alguna vez volvamos a ver, que básicamente luego de todo lo que sucede decide jurar venganza contra Guts por todo lo que le hizo luego de la saga del Conde. Como digo, ojalá alguna vez la volvamos a ver. Pero no es el único personaje que hace esto, ya que por ejemplo tenemos el caso de Hild o Hilda según la traducción en Vinland Saga por todo lo que hace justamente Thorfinn mientras era un niño y de lo cual vamos teniendo pequeños pantallazos hasta que llegamos más o menos al capítulo 120 y pico del manga. Todos estos elementos hacen que el mundo donde habitan nuestros personajes sea más cohesivo, tenga más coherencia, ya que, como digo, cada personaje tiene sus propios objetivos, sus propias metas y por lo tanto hace que el protagonista no se sienta como el único personaje interesante o importante en la obra. Pero no solamente las consecuencias tienen por qué ser algo de generar un efecto en otra persona, sino que también, por ejemplo, podemos ver en series como Hunter x Hunter las consecuencias de Gon de haber llevado al límite su poder con el Nen y todas las justamente consecuencias que eso le trajo a su vida. Pero también podemos ver consecuencias positivas, como es en el caso de Farnese, la cual luego de conocer a Guts en mayor profundidad se da cuenta cuánto la inspira para desarrollarse como personaje y en lo personal, y creo que para muchas personas lectoras de Berserk, es uno de los personajes con mayor desarrollo y evolución a lo largo de toda la obra, quizás incluso más que el propio Guts, de cómo cambia su forma de ser. Por eso es muy interesante ver, como digo, estas consecuencias, ya que nos ayudan a justamente expandir el universo, pero también a conocer a otros personajes y a su vez que el protagonista tenga una implicancia más en el mundo donde él vive. Por eso, sin ninguna duda, una de mis obras favoritas, ya que es justamente todo en base a las consecuencias, es Rurouni Kenshin, Samurai X, la cual desde el vamos ya son las consecuencias de las acciones que Kenshin en algún momento tuvo cuando era Batusai. Es por eso que la saga final de Rurouni Kenshin, si bien para muchos en cuestión de combates y coreografías de combates es por ahí un poco menos interesante, sí creo que es de las más interesantes a la hora de justamente desarrollo de personajes, ya que el protagonista tiene que aprender a lidiar con justamente las consecuencias de lo que él generó al asesinar a la que había sido su antigua esposa, Tomoe, y que el hermano de esta, Enishi, venga a buscar venganza, algo que generalmente sería el elemento catalizador de cualquier protagonista, pero en este caso es el antagonista, y eso hace que sea tan interesante. Otra cosa también que hace tan interesante a las consecuencias que generan nuestros protagonistas es que también te hacen ver quizás desde otra perspectiva la actitud del villano de la serie, ya que cuando comparamos a veces por qué generan lo que generan en otros personajes,
hace que muchas veces veas que en realidad la situación que llevó al protagonista a enfrentarse al villano de la serie puede llegar a ser muy similar a la que hace que otra persona busque venganza contra el propio protagonista. Y esto hace que, como digo, no solamente veamos con otra cara al villano final principal de la serie, sino que también veamos con otra cara al propio protagonista, mucho más humano, mucho más tridimensional, si se quiere. O sea que no solamente tiene una implicancia en el propio mundo, sino también en el lector a la hora de ver cómo interactúa el protagonista en el universo donde vive. Cosa que me parece extremadamente interesante. Es por eso que una de las respuestas que actualmente más me gustan a la hora de leer manga es a la respuesta que llega a Thorfinn. Él quiere crear un mundo de paz, un mundo donde estas cosas no sucedan. Y quizás esa es la consecuencia justamente de todo lo que él vivió. Se dio cuenta que no hay un enemigo real, nadie tiene enemigos. Simplemente somos todos una consecuencia, una cadena de consecuencias de lo que viene sucediendo históricamente en el mundo. Y es por eso que Thorfinn busca justamente de manera desesperada aniquilar con esa cadena, romper la cadena justamente y crear una utopía. Quizás algo imposible, pero él tiene fe de que en Vinland se va a poder. Y por eso me trae tanto la mentalidad de Thorfinn, que a pesar de justamente todas las personas que lo buscaron para intentar hacer la guerra, él se mantenga firme y pueda seguir adelante. Y creo que esa es la verdadera lucha, creo que esa es la lucha real, mantenerse firme en esa búsqueda de la paz quizás. Creo que esos son los verdaderos guerreros y por eso me interesa y me gusta tanto cómo está actuando actualmente el personaje en Vinland Saga. Bueno, por lo menos hasta donde yo leí. En contraposición a esto tenemos la postura a la que llega Guts en un principio del manga cuando dice la frase "no podría ni caminar si tuviera que preocuparme por las hormigas que aplasto bajo mis pies". Claramente en ese momento está teniendo una postura muy egoísta, ya que solamente se centra en su dolor, pero tiene mucho sentido para la vida que él llevó hasta entonces. Sin embargo, no tiene reparo en lo que genera en los demás. Por supuesto, a lo largo de la obra vamos a ver cómo esa postura de él va a ir cambiando gracias a los vínculos que va generando. Es por eso que, como decía recién, una obra que realmente quiera destacar, que realmente quiera salir de donde está la mayoría, tiene que tener un buen momento donde veamos las consecuencias de los actos del protagonista. Creo que es fundamental que veamos justamente la implicancia de él en su mundo. Así que bueno, gente, espero que ustedes me comenten cuáles son sus arcos de consecuencias favoritos en el mundo del anime y manga. Los estaré leyendo y espero que este video les haya gustado. Recuerden dejar un like si el video les gustó. También pasen por nuestras redes sociales, vengan a Twitch, que prometo seguir leyendo Vinland Saga pronto. Y nada, gente, gracias por la buena onda, se los quiero mucho. Bye.